Ahora que entendimos los procesos básicos para generar ondas, veamos cómo podemos generar sonidos más complejos. Síntesis aditiva es el proceso de crear sonidos mediante superposición de ondas. En teoría del sonido digital, cualquier sonido puede ser representado como una serie de ondas sinusoides. Sinteticemos, por ejemplo, unos cuantos sonidos haciendo uso exclusivo de SINOSC y lo que hasta ahora hemos aprendido. Vamos a crear un pequeño algoritmo que genera una cantidad determinada de ondas sinusoides y la suma para crear una onda compuesta. Creemos primero nuestro contexto y una función que va a ejecutar el método play. Vamos a crear una variable n que va a ser nuestro número de frecuencias deseadas, una variable intervalo que va a ser nuestro intervalo entre frecuencias. Vamos a crear una variable amplitud que va a ser un factor por el cual vamos a multiplicar cada oscilador. Vamos a crear una variable freq por frecuencias. Y ahora vamos a iterar sobre nuestro valor n, es decir 8, de forma que recojamos todas las frecuencias que necesitamos. Lo que va a pasar aquí es que n.collect va a empezar desde 0 y va a tomar 8 números, es decir que va a ir desde 0 hasta 7. Lo que queremos es que empiece desde 1, porque queremos multiplicar ese valor por nuestro intervalo. Si hacemos lo siguiente, i más 1 por nuestro intervalo, la primera frecuencia que vamos a tener es de 100, la segunda de 200, la tercera de 300 y así hasta llegar a la octava que va a ser 800. Finalmente, vamos a crear una variable osc que va a representar a nuestros osciladores. Para esto vamos a utilizar el método collect también sobre nuestras frecuencias que acabamos de calcular y vamos a pasar ese valor a un oscilador. Y a este oscilador lo vamos a multiplicar por nuestro factor de amplitud, de modo que no exceda a su suma en el siguiente paso el valor de 1. Vamos a sumar entonces todos esos valores y ahora podemos escuchar el resultado. Ten cuidado con el volumen si estás usando audífonos. Como acabas de escuchar, el sonido que creamos está compuesto de varios armónicos. Observa que escalamos la amplitud de cada oscilador por 1 sobre el total de osciladores para evitar exceder 1. Hemos hecho esto en este loop. Si no lo hiciéramos, la señal se distorsionaría. Prueba cambiando el valor para el número de frecuencias deseadas por otros valores. Probamos, por ejemplo, 2, 4, 8, 16. ¿Crees que puedes hacer que esta señal se convierta en estéreo? De momento es monofónica porque sale solamente desde el bus 0. Como habíamos visto en el capítulo anterior, podemos crear ondas multicanales pasando un array para algún argumento de los osciladores o mediante el uso del operador signo de exclamación. Lo que este operador hace para recordártelo es recoger una cantidad determinada de repeticiones para un objeto. En este caso le estoy pidiendo un array de 2 elementos con el objeto 1. Vamos a utilizar esta operación sobre la suma de nuestros osciladores, de modo que tengamos un array de 2 elementos que se van a transformar en lado izquierdo y lado derecho de nuestros outputs o de nuestros buses de salida. Tras haber entendido este algoritmo, veamos un método más simple de realizar lo mismo usando una clase específica para este propósito. La clase clang genera un banco de ondas sinusoides semejante al que acabamos de crear. Clang tiene 3 argumentos. El primero, specificationsArrayRef, espera un array de arrays, es decir, un array compuesto por un array de frecuencias, uno de amplitudes y uno de fases. El segundo argumento es FrexScale, que es un escalador para frecuencias.
El tercer argumento es FrecOffset, que es una compensación para las frecuencias. Generemos un sonido usando esta clase. Vamos a crear primero un contexto, una función que ejecute el método play, luego una variable para frex, y manualmente vamos a escribir 100, 200, 300 y 400. Luego vamos a crear una variable para amplitudes que van a corresponder uno a uno con los valores para frecuencias. Esto quiere decir que el primer oscilador va a tener una amplitud de 0.25, el segundo este valor, el tercero este valor y el cuarto este valor. ¿Por qué utilizamos 0.25? Porque la suma de 0.25 por 4 es 1. Y recuerda que nada puede exceder 1. Cuando queremos escuchar, obviamente, el sonido. Finalmente creamos una variable para las fases y podemos dejar todas en 0. Ahora usamos nuestro generador Clang y le pasamos un array con los arrays frex, frecuencias, amps, amplitudes y fases. Antes de evaluar esto tenemos que notar algo que es un caso especial. Y es que, si recordamos nuestro capítulo anterior, cada vez que le pasamos un array a un generador, lo que va a tratar de hacer es crear una señal que sale desde los buses correspondientes a cada elemento. En este caso, tiene 3 elementos, por lo tanto va a tratar de crear una señal a través de los buses 0, 1 y 2. Para esto tenemos que usar el acento grave, porque este acento le dice al intérprete que al pasar el array no estamos pidiendo una expansión multicanal, sino que estamos pasando simplemente un array de valores. Esto es importante al pasar arrays a generadores de unidades o Huygens que se llaman en SuperCollider, como en este caso. Cabe también aclarar que es más bien una rareza. No existen solo otros muy aislados casos en donde este símbolo es necesario. Finalmente podemos escuchar nuestro sonido. Vemos que tenemos un error. Siempre es útil leer los errores porque nos ayudan a entender qué está mal en nuestro programa y a resolverlo rápidamente. Vemos aquí que la variable fases no está definida y es porque mi variable se llama fase, no fases. Vemos que este sonido se corresponde a lo que obtenemos cuando generamos nuestro algoritmo inicial. La diferencia es que este algoritmo tiene una onda que es estéreo. Vamos a hacer esta onda también estéreo. Vemos que el sonido es correspondiente. Tengamos en claro que toda función que genera sonidos corre en el servidor. El servidor es un programa paralelo que corre tras bastidores y que produce señales. Las señales que corren en el servidor son denominadas en SuperCollider como Huygens o Unit Generators. Estas son, por ejemplo, todos los osciladores. De ahora en adelante, cuando diga Huygens, piensa en todas las clases que producen números o valores en el servidor. Procedamos a escribir un generador para síntesis aditiva. Vamos a utilizar variables globales para hacer nuestro código reutilizable en cualquier contexto. Recuerda que creamos estas variables con el símbolo de vírgula. Escribamos una función para producir valores al azar. Recuerda que podemos obtener números al azar usando los métodos para íntegros y decimales rand y rrand. Lo que rand hace es producir un valor al azar entre 0 y un número dado. Lo que rrand hace es producir un número al azar entre dos números dados. Si ambos son íntegros, entonces el resultado es íntegro. Si al menos uno de ellos es decimal, tenemos valores decimales. Nuestra función para generar valores al azar se ve así.
Vamos a analizar brevemente, línea por línea, lo que está ocurriendo. Aquí declaramos nuestra función y creamos un argumento n, a través del cual vamos a pasar el número de valores que necesitamos. Creamos una variable flex, tal como hicimos en nuestro código para Clang, y generamos este array con el método rrand, que como acabamos de explicar genera valores entre dos rangos. Vamos a limitar por ahora el rango 80 y 1000. Vamos ahora a definir una variable amps, que genera valores al azar entre 0 y 1. Y finalmente una variable para fases, cuyos valores son siempre 0. El método collect es, como dijimos ya varias veces, un loop, y lo que hace es recoger los valores que genera la función. Ahora observa que en esta función nunca usamos el argumento i, por lo tanto no es necesario. Vamos a probar nuestra función. Al final tenemos un array de arrays, tal como hicimos aquí para nuestro código en Clang. Por lo tanto, cuando generamos valores con esta función, lo que tendríamos que ver es un array de arrays con la cantidad de elementos que pasamos por este argumento. Si decimos 2, tenemos un array y cada array de este array tiene 2 elementos. Si pedimos 3, tendrá 3, 4 elementos. Lo que queremos hacer ahora es conectar esta función con nuestro objeto Clang. Para hacer eso, podemos reemplazar los valores que teníamos generados aquí por nuestra función. Vamos a hacerlo claramente creando una nueva variable llamada valores. Y le vamos a pedir, por ejemplo, 4 valores. Aquí en Clang pasamos los valores generados, que es un array de arrays, y utilizamos nuestro acento grave, que como dijimos le dice al oscilador o al generador de sonido que no queremos hacer una expansión multicanal, sino simplemente estamos pasando los valores. Finalmente, aquí estoy escalando la señal o reduciendo la amplitud para que podamos escucharlo sin hacernos daño. Probemos lo que genera. Trata de cambiar algunos valores en esta función y mira si entiendes lo que ocurre. En el capítulo siguiente vamos a explorar cómo controlar ciertos parámetros con envolventes